Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Pocas películas han dado más que hablar que The Shining, traducida como El Resplandor, del gran director Stanley Kubrick. Allí aparecerían, como analizaremos más adelante, mensajes secretos que indicarían la no participación de los Estados Unidos en el histórico aterrizaje en la Luna y por tanto la falsedad de algunas fotografías de la misión Apolo 11. Dicho esto, lo cierto es que esta gran película es conocida por su temática relacionada con las apariciones de fantasmas tras unos acontecimientos que habrían sucedido años antes, y esto, dada la filmografía de este director, no sería nada casual. De hecho, tras ver lo que vamos a ver a continuación, sería posible que Kubrick hubiese sabido algo sobre este hotel que le hubiese llevado a grabar allí su tremenda película de terror. En este programa vamos a viajar allí, así que cogemos nuestra máquina del tiempo preferida y nos vamos a ese hotel y al rodaje de El Resplandor. Con un impresionante dominio de la cámara recorremos, detrás de Danny, el hijo del protagonista de la película, los grandes pasillos del Hotel Stanley, situado a 8 kilómetros de la entrada del Parque Nacional de las Montañas Rocosas de los Estados Unidos. Es un hotel rebautizado como el Hotel Overlook en la película, y allí nos horrorizamos con las escenas casi demoníacas de Jack Nicholson volviéndose completamente loco hasta una culminación magistral en el minotaurico laberinto que aparece en el hotel del film. Allí vamos junto a Danny, el niño que va elevando su percepción de la realidad conforme va subiendo las plantas con su triciclo. Allí vamos junto a su horror, ese que le acompaña en forma de gemelas descuartizadas que se le aparecen como fantasmas. Y es de fantasmas de lo que vamos a hablar hoy, porque resulta que un usuario de la red social Instagram ha colgado recientemente una fotografía del mismo hotel, aparentemente asociado casi al mal, casi a ese mal que refleja Kubrick de forma completamente intencionada e inteligente en esa película, en una fotografía que parece reflejar también una figura casi espectral en esta toma que vamos a ver a continuación. Aquí, en el mismo sitio que el usuario Ares415 habría fotografiado horas antes sin ningún tipo de anomalía, aparece una extraña figura que tiene unas características de lo más sugerentes. Lo que vemos es el cuerpo de una mujer con un traje oscuro y de época que termina en un corset. Arriba observamos lo que parece ser una cabeza que está mirando hacia arriba y hacia la izquierda. Sus facciones son espeluznantes y parecen reflejar prácticamente un cráneo acabado en una especie de sombrero. Sus brazos son larguísimos y muy finos y no pueden ser confundidos con los barrotes de los ventanales que están detrás. Aunque la fotografía tiene dos puntos de fuga, observamos cómo todos los elementos centrales están proporcionados, pero ella es perfectamente simétrica y tiene un volumen que puede ser perfectamente definido como opaco. Sus manos tienen dedos también largos y todo el conjunto de extremidades tienen colores más pálidos que los que aparecen en el vestido. La figura mide más de 2 metros y en un principio, y como estamos viendo, no se pueden identificar con un efecto óptico por la falta de defectos en los bordes de la figura ni con elementos que están en el entorno. El usuario sacó la toma y la compartió con la comunidad de amistades de su perfil de Instagram como una más, hasta que poco después los usuarios se dieron cuenta de tan extraño cuerpo y la toma saltó a los medios de comunicación. Nadie hasta hoy ha sabido explicar qué es esto y lo más seguro es que se quede como una más de esas fotografías que quedan irresueltas en la historia
del ser humano. Lo que a mí me llama más la atención de todo esto es la localización. ¿Sería posible, como decíamos, que Stanley Kubrick no hubiese elegido el Hotel Stanley por casualidad para ambientar El Resplandor? ¿Sería posible, de hecho, y si profundizamos más en el tema, que existan lugares, llamémoslos portales si queréis, que conectan lo que llamamos realidad con otros mundos en donde abundan criaturas dignas del Averno, que nos miran y que nos recorren con su mirada y con sus ojos inexistentes en nuestro espectro visual? ¿Qué fotografió este usuario y por qué esos brazos son tan largos? ¿Por qué ese traje es de época y esa cabeza de ser así? Que estamos ante la figura de un fantasma en pleno siglo XXI, está mirando a algo. ¿A qué estaría mirando y qué estaría observando? Tenemos ante nosotros una de esas fotografías fascinantes en los últimos tiempos que han sido compartidas en las redes sociales, y la tenemos además en una impresionante construcción, el Hotel Stanley, donde en los últimos años ya han aparecido figuras de este tipo, y es que en muchas ocasiones estos sucesos han sido identificados con movimientos de simpáticos mapaches en los tejados o con lo que serían salidas de gases en la zona de las calderas de este hotel. Pero estos sucesos, como decíamos, han seguido sucediendo desde principios del siglo XX con extraña asiduidad en el Hotel Stanley, un lugar especial en donde se han visto y fotografiado figuras increíbles a lo largo de los años. Este hotel estaba destinado al éxito y por él desfilaron a principios del siglo XX presidentes y mandamases de todo el mundo, pero por su remota localización fue relegado al olvido y ya solo abre en verano para 4 gatos perdidos. Estaba, como suele decirse, como aparece en algunos diccionarios, donde Cristo perdió la sandalia. Y es allí, en ese lugar, en donde con toda intencionalidad el obsesivo Stanley Kubrick puso su mirada a finales de los años 70 para ambientar su gran taquillazo, El Resplandor, tras leer la novela de Stephen King y tras saber que en la habitación 217, que en la película por cierto es la 237, cayó un rayo que casi acabó con la vida de una de las camareras en el año 1911. A partir de ese momento supuestamente comenzaron a producirse fenómenos paranormales allí a lo largo de los años, desde ropa que salía volando, combustiones espontáneas de ropa saliendo de diferentes maletas, a objetos que se movían, luces que se encendían y apagaban solas, e incluso extraños ruidos y voces de niños jugando en un lugar en donde no había nadie. Ya durante el rodaje, el propio Kubrick pudo ver y observar cómo durante uno de los cambios de película una de las mesas se elevó en el aire en esa misma habitación 217, y claro, eso dejó fascinado al obsesivo Kubrick, y esto pues posiblemente refleja el conocimiento extremo de lo que estaría ocurriendo en este hotel. El meticuloso Kubrick sabía perfectamente dónde estaba filmando El Resplandor. Esta fotografía del usuario Henry Young, ese usuario Ares415 que está en Instagram, no es casual, ya que allí se han visto cosas aún más extrañas, como por ejemplo esta toma que apareció en el año 2015 en el portal about.com, que fue analizada por el investigador Stephen Wagner y que pertenece a la habitación 1211, cerrada en el momento de la toma. Esta vez esta toma está realizada desde fuera y fue realizada por un hombre llamado George Casella. Allí vemos lo que parece ser la figura de un niño mirando desde arriba en dirección contraria al autor de la foto. Casella contó que en el año 2015, cuando descargó las fotografías en su PC, en su ordenador, se quedó completamente horrorizado al descubrir a aquel infante, sobre todo por el
pálido tono de piel del niño y bueno, pues después contactó con los actuales dirigentes del hotel, que también se quedaron completamente horrorizados y tan sorprendidos como él, sobre todo porque no había cortina o cristal opaco que distorsionase la imagen. Evidentemente existen explicaciones que van desde las pareidolias hasta posibles orbs, pues lo que serían motitas de polvo que llegan a cruzarse en la cámara, lo que serían efectos ópticos en las lentes, pero las tomas presentadas aquí, la impresionante toma del usuario de Instagram que veíamos al principio con sus inmensos brazos y dedos y su cabeza prácticamente sin piel, o esa segunda toma, a mí me parecen de lo más interesante. Hay más fotos como esta que vamos a ver a continuación y que pertenecen también al portal de noticias about.com y que pertenecen a un hombre llamado Steve Santel, que fue realizada el día 24 de julio del año 2015 en la sala de billares, que también aparece en la película. Allí vemos una formación que algunos investigadores pues llaman ectoplasmas y que sería prácticamente como un estado anterior a la creación instantánea de una de esas figuras que podrían ser identificadas por el público como fantasmas. A través de dos ventanales al final de la fotografía observamos un extraño estado de la materia en una zona en donde los testigos dijeron que no había absolutamente nadie y en donde algunas personas identificarían incluso rostros humanos. Evidentemente esos rostros humanos podría ser perfectamente una pareidolia, pero aquella extraña forma casi nubosa estaba allí y llama la atención que siempre los testigos exponen que estos avistamientos son inconexos, es decir, que no conocen a las otras personas que realizan las otras tomas. Es muy interesante que esto siempre tenga el mismo contexto, el Hotel Stanley, y es que el enigma de lo que ocurre en este hotel elegido por Stanley Kubrick y que también, pues que también aparece en la película con esos tremendos impactos de esa pelota amarilla que lanza Jack Nicholson contra diferentes paredes, o en ese triciclo que va recorriendo lo que serían las diferentes plantas. Bueno, pues evidentemente ese misterio es impresionante y eso se ve tanto en la película como en sus claves secretas. Mucho se ha escrito sobre la participación de Kubrick en un supuesto montaje de escenas de astronautas en la superficie lunar, y de hecho se han llegado a ver escenas de piedras lunares que parecen de atrezo en algunas de sus fotos, sobre todo por la aparición de letras o números que parecen realizadas básicamente para la filmación de películas. Según una teoría muy conocida de conspiración, el propio Kubrick tuvo que recluirse, tuvo que encerrarse en su mansión de Londres sin poder volver a los Estados Unidos, y se hizo un auténtico ermitaño y un auténtico paranoico tras filmar su película 2001 Odisea en el espacio, tras haber sido amenazado por los servicios secretos de los Estados Unidos si revelaba su implicación sobre lo que serían las fotografías falsas de esa misión Apolo 11. Este secreto de Estado que habría implicado tanto a los Estados Unidos como al propio Kubrick, evidentemente habría hecho que este director hubiese comprado terrenos aledaños a lo que serían sus propiedades para filmar sus siguientes dos películas, es decir, Full Metal Jacket, que sería la chaqueta metálica, y Ice White Shot. Se sabe que Kubrick apenas salía de su casa y de hecho, estamos hablando de un hombre que llegaba a comprar tanques del ejército norteamericano para filmar sus escenas, y que incluso se llegaba a traer taxis de Nueva York para filmar sus escenas, recreando a la Gran Manzana en sus terrenos. Uno de estas filmaciones, que sería Ice White Shot, estaría reflejando directamente a aquellos grupos de poder que le habrían amenazado de muerte a él y a su familia si llegaba a revelar esos secretos de Estado. Y claro, esto es muy curioso porque Kubrick habría intentado revelar todo lo que habría sabido a través de sus
películas. Uno de esos mensajes aparece en el traje del niño, el niño protagonista, con el cohete del Apolo 11 en su jersey y otro en el tapete donde juega, hexagonal, como la plataforma de lanzamiento de la mítica misión. Incluso las gemelas que se le aparecen, según esta teoría de la conspiración, harían mención a la mítica misión Gemini de la NASA anterior a las misiones Apolo. Quizá todo sea demasiado fantasioso y cogido con pinzas, pero sí es curioso que el traje de Dani, ese jersey, sea de color amarillo, azul y turquesa, los colores que utiliza la masonería desde el antiguo Egipto. Y también es fascinante un doble sentido de una de las tomas del que nadie ha hablado. En ella vemos a Jack Nicholson observando una recreación del laberinto en perspectiva lateral y a continuación Kubrick lo pone desde una perspectiva cenital, es decir, desde arriba, como si hubiera algo que lo ve todo más allá de la locura de Jack Nicholson e incluso del poder humano, desde más allá, desde los cielos. Desde el principio todo esto se ve, porque tan meticuloso que era Kubrick con todo, capaz de hacer repetir cientos de veces pues tomas a Jack Nicholson e incluso a Tom Cruise en la película Eyes Wide Shut. Bueno, pues incluso para llegar a volver loco a sus locos completamente a sus actores. Bueno, pues resulta que al principio de la película aparece un helicóptero persiguiendo y enfocando al coche del protagonista en una pequeña esquina de lo que sería el cuadro del film. ¿Estaría reflejando Stanley Kubrick ese poder que estaría persiguiendo a ese coche en donde va la familia, y ese poder estaría controlándolo absolutamente todo, sabiendo dónde va ese mal que sabría que evidentemente pues les iba a tocar a ellos y no a otros, sabiendo que les iba a enfocar finalmente en ese laberinto en donde todo iba a acabar? Kubrick utilizaría esa sutilísima metáfora oculta en sus cuadros de sus films, y esos planos apenas perceptibles como ese del helicóptero o eso que vemos en el laberinto, bueno, pues estaría pues prácticamente reflejando ese poder que nosotros no podríamos alcanzar y que le habría amenazado de muerte a él y a su familia, ese poder capaz de observarnos desde las alturas. Por otro lado está esa habitación 237, que en el libro, como decíamos, era la 217 y que haría alusión a las 237.000 millas que enseñaban en los colegios americanos en los 70 y que la NASA creía que separaban a la Tierra de la Luna. Ese sutil comentario, ese sutil detalle estaría ahí, en donde no podemos pasar, en esa habitación de la que no podemos hablar, igual que le pasaba a él. Finalmente, quizá Kubrick hable del Resplandor como conexión entre los seres humanos con un plano mayor de la existencia, alertándonos sobre el mundo paranormal que también conocía y que parece que está pues prácticamente superpuesto o estaría pues prácticamente conviviendo con nosotros en otro plano de la realidad. Quizá su sutil inteligencia está alertándonos de que el resplandor vendrá cuando abramos los ojos ante las mentiras de Estado que a él le hicieron callar y que destapó en su última obra Eyes Wide Shut, dedicada por completo a ese poder oculto capaz de observar desde las alturas, y quizá sea ese resplandor, algo más personal. Quizá el resplandor sea para vosotros algo más íntimo, algo más personal, lo que queráis que sea vuestro despertar, vuestra conexión con los demás y con el mundo. Con todo esto, es evidente que parece que algo ocurre en ese hotel, algo que pasa en otros lugares del mundo y que parece unir realidades como la nuestra, aparentemente mundana, con una más completa y compleja que en ocasiones y circunstancias especiales aparece en nuestras lentes y en donde seres horripilantes nos miran, donde pequeños observan atrapados en habitaciones que por circunstancias desconocidas nos miran por las ventanas, quizá atrapados por un limbo,
imposible de conocer desde nuestra dimensión, desde nuestra percepción, y en donde tremendas formaciones más allá de la física que conocemos, y en donde evidentemente pues tremendas formaciones pues evidentemente estarían formando criaturas, como veíamos en ese ectoplasma, bueno, pues estarían pues conviviendo más allá de nuestra comprensión y estarían observándonos con unos ojos que estarían pues evidentemente viendo mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Sea como fuera, esas fotos aparecen ahí, están en las redes sociales y están con una fuerza impresionante, no se pierden ya en el baúl de los recuerdos, que son los álbumes de fotos, y ahora se comparten, nos aterran, nos fascinan y nos invitan a preguntarnos si todo lo que vemos es todo lo que hay. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.